Buenas noches a todos, mi nombre es Julián Camilo Suazo, estudiante de la Psicología de Información de la Universidad UNAD, abierta de distancia. En este momento, para el curso de Psicología del Grupo Social número 130, en la noche de hoy los estaré acompañando en este panel de discusión sobre el tema de las perspectivas de la psicología social, donde cada participante tendrá una intervención de 5 minutos y al finalizar con la exposición del tema se realizarán un grupo de preguntas para aclarar las dudas que se presenten, ¿ok? Bueno. El panel de discusión está conformado por los siguientes participantes: Ángela Yasmín Velandia, estudiante en formación de octavo semestre de Psicología de la UNAD; Melissa María Álvarez, estudiante en formación de sexto semestre de Psicología UNAD; María Fernanda Portilla Barrera, estudiante en formación de décimo semestre de Psicología de la UNAD; y Daniel Molina de Tancur, estudiante en formación de Psicología en semestre de Psicología UNAD. Bueno, ahora sí. Ahora haremos el inicio al panelista. ¿Listo? Empezamos con la panelista Ángela Yasmín. Buenas noches. Bueno, en cuanto a la primera lectura que fue la que nosotros escogimos, mi compañera y yo, que se trata sobre una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, la propuesta de Ignacio Martín Baró desde la psicología social. Pues la lectura como tal aborda una relación que tiene la psicología social y la modernidad, destacando de una manera importante, valga la redundancia, la importancia de considerar las necesidades de las mayorías populares y evitar la alineación causada por la ideología fragmentaria y la ciencia descontextualizada. También podemos analizar el contexto ideológico y también el histórico en el que se desarrolló la psicología social, influenciada por la ciencia moderna, la ilustración y la ideología protestante. Eh, Cabe destacar o cabe resaltar que la influencia de la racionalidad y el empirismo y la búsqueda del orden de la naturaleza y la sociedad en su desarrollo nos permite ver que la sociedad capitalista de cierta manera mm, ha fragmentado la disciplina de las subespecialidades, ¿no? Dificultando como tal su progreso y capacidad para abordar los problemas que se presentan en una sociedad. Se resalta la necesidad de una conciencia teórica, práctica y renovada en la psicología social para que podamos superar los desafíos y así avanzar hacia una disciplina un poco más integrada y efectiva. Los primeros psicólogos sociales adoptan un enfoque positivista basado en las ciencias naturales, limitando su comprensión de los aspectos culturales, ideológicos y sociales en cuanto a lo que yo puedo entender del tema de la lectura asignada. No sé si mi compañera quiera hacer otro pequeño aporte sobre la lectura. Listo, muchas gracias, Yasmín. Siguiendo pues la lectura anterior y respecto a mi aporte, el autor realiza un examen crítico sobre los fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos de la sociedad, de la psicología social, identificando importantes tensiones históricas que han generado una crisis de identidad disciplinar. Se retoma el modelo de la crisis propuesto por Martín Baró, que plantea una desarticulación entre las teorías vigentes, los métodos predominantes y las realidades concretas que pretenden estudiarse. Esto ha derivado a un alejamiento de la psicología social de la vida cotidiana de las mayorías. Como alternativa, el autor propone una psicología de la vida cotidiana que rescate la subjetividad y las experiencias reales de las personas en sus contextos históricos y estructurales particulares. Sugiere una ruptura con el individualismo y el modelo clínico hegemonológico hacia el enfoque más contextual y transdisciplinario. Bueno, en resumen, el texto presenta un aporte importante al cuestionar las reducciones tradicionales en la psicología social y al reivindicar la necesidad de comprender los fenómenos psicosociales desde la vida cotidiana concreta. Bueno, este análisis crítico sobre la construcción de la psicología social me sensibiliza sobre los sesgos individuales, el riesgo de contextualizar los fenómenos psicológicos y la importancia de integrar el sujeto y lo estructural. Como psicólogo social, debo desarrollar un enfoque que conecte rigurosamente las experiencias concretas de las personas como determinantes sociohistóricos.
buenos de este texto, podemos resaltar algunos aspectos positivos. El primero sería, el texto realiza una visión crítica muy valiosa sobre los fundamentos de la psicología social, identificando sus principales tensiones históricas y sus crisis de identidad disciplinar actual. También se retoma la perspectiva fundamental de Martín Baró y su modelo de la crisis, que advierte sobre la desarticulación entre teorías, métodos y realidades concretas. Como aspectos negativos de la lectura, podemos ver que no se profundiza cómo articular rigurosamente lo subjetivo y lo estructural desde un nuevo estatus disciplinar de la psicología social. También se podría cuestionar si la psicología de la vida social termina siendo un nuevo deducismo al micronivel de la experiencia individual. También, como aspecto negativo, no se abordan las implicaciones ético-políticas de una psicología social crítica y comprometida con la transformación social. Listo, entonces continúa la panelista María Fernanda Portilla. Hola a todos compañeros. Bueno, yo les voy a hablar de la psicología social en Latinoamérica. Es importante como hacer un contexto. La psicología social empieza en Latinoamérica en los años 50, una vez se termina la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. El mundo entra en una guerra fría donde hay socialistas y capitalistas. En Latinoamérica propiamente se da algo que se llama la Operación Cóndor, donde muchos estados impulsados por Estados Unidos, sobre países latinoamericanos, empiezan a asumir ciertas dictaduras para acabar con lo llamado comunismo. Esto implica que hayan estados totalitaristas y la psicología se haya visto obligada a analizar el propio contexto que se estaba dando, ya que en Europa y en Estados Unidos estaban asumiendo tres dinámicas. Entonces, la psicología en Latinoamérica, la psicología social en Latinoamérica surge a partir de las crisis que se están dando de estos estados totalitarios. De allí a que las personas que se estuvieran asumiendo a esa ciencia social, o perdón, a esa psicología social, empezaran a ser cuestionados, pero también se vio la importancia de esos pensamientos al ser amenazantes, entonces, ¿qué tanta importancia tenían en la sociedad? Por esto, también vemos cómo la psicología social se vuelve una herramienta para analizar e identificar las características propias de la zona. Por eso, la psicología social en este caso no está asumiendo ni adoptando unos estereotipos o paradigmas europeos ni de Estados Unidos, sino que se empieza a pensar sus propias crisis y a tener su propia identidad. Para esto, hay ciertos postulados que nos los plantea Montero, que habla de el carácter histórico de la psicología, de cómo la conducta del individuo va a ser impredecible, dado pues estos movimientos y cambios que se dieron al interior de los estados. No se puede hablar de una verdad absoluta, sino de la verdad histórica que se está dando en el panorama. También la psicología no es una ciencia objetiva, sino como en la manera en que lo estaban dando en las ciencias naturales, pues porque vemos que hay una cierta comparación y cómo evoluciona la psicología social, cómo se desprende de lo que pueden ser las ciencias naturales, porque debe adecuarse propiamente al contexto donde se encuentra. Se tiene también en cuenta el punto de vista de los oprimidos, por eso muchos de los pensadores o de los psicólogos socialistas que intentaron empezar a emplear un concepto alrededor de esta dinámica fueron segregados y tuvieron que salir de sus países por tal vez los pensamientos críticos que tuvieron al Estado totalitarista. También se dio cuenta de que el conflicto es parte de la acción humana, sobre todo porque nos dimos cuenta que las dinámicas que se estaban dando en Latinoamérica, confrontativas tanto en derecha y en izquierda, permitieron pues a los psicólogos obtener un panorama diferente. Se reconoce la importancia del estudio psicológico de la ideología como un fenómeno humano y un producto psicosocial. También se tiene la inclusión de estudios sobre la relación entre el individuo y la vida cotidiana, de cómo se da sentido a ese mundo que se está viviendo y que se está habitando, y cómo el psicólogo también hace parte de esa realidad que se está estudiando. Entonces,
también es necesario darse cuenta o adquirir esa conciencia y control sobre la vida y las circunstancias vitales. Este, este ítem, digamos, la psicología social toma una característica propia de Latinoamérica y deja de asumir paradigmas externos, sino que se trata de darse cuenta y leer el contexto en el que se estuvo, lleno de dictaduras, el cual implicó diversos movimientos sociales que fueron tanto violentos como pacíficos, pero que ello también implicó unos cambios en la economía, no solo en lo social, en lo político, sino también en lo económico. Por último, creo que esta temática como psicólogos nos permite conocer la realidad de Latinoamérica desde su objeto de estudio y transversalizarlo, sobre todo porque Latinoamérica tiene una diversidad étnica y cultural que nos permite como psicólogos centrarnos aquí, ver cuáles son nuestras características para poder analizar nuestra sociedad y así crear alternativas propias y que nos sirvan a nosotros. Creo que pues por ahora esto es. Listo, excelente. Entonces continúa el panelista Daniel Molina Betancourt. Un saludo para todos mis compañeros. Gracias, Julián, por el paso. Continuando con el tema de la psicología social, es en este caso, en mi lectura, el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana, Boca Negra, que habla de la psicología social en nuestro país. Y esta lectura se basa en los relatos de psicólogos sociales de colombianos durante los últimos 30 años, gracias a sus autobiografías, donde toman como un papel un poco crítico hacia la psicología en general. Se habla de un tema muy importante, un concepto que es el espacio vital. El espacio vital es la totalidad de los hechos que dominan la conducta de un individuo o de un momento determinado. En este espacio vital coexisten dos dimensiones, que son el espacio vital y los niveles de realidad. Perdón, los niveles de realidad y la perspectiva temporal. En este caso se basa en los psicólogos que tienen una realidad. Hace unos años es claro, no podemos ignorar que hubo mucha guerra en nuestro país. Pues tenían una postura en esa realidad, con la guerra que nos tenía este país marcado gracias al narcotráfico y demás, ¿cierto? Eh, Otra crítica que se hace es a que los psicólogos en Colombia orientan más a un papel clínico, cognitivo-conductual o cognitivo-social. No quiere decir que es más habitual ver un psicólogo en el enfoque clínico de la conducta. Y es que eso es algo que nosotros tenemos ya muy marcado, como que es un psicólogo, sí, es una persona de bata blanca, le vamos a hablar y nos va a escuchar sobre los problemas. Y muchas veces ignoramos esas realidades que hay psicólogos que pueden no solo centrarse en el individuo es como la persona, sus pensamientos, y todo lo que conlleva su vida y no el sujeto hace parte de una sociedad. Y entonces en este caso muchas veces ignoramos los problemas, las problemáticas sociales. Es una formación epistemológica, como lo dije anteriormente, y se deja a un lado en nuestro país la realidad. Hay muchas víctimas de conflicto armado, desplazamiento, crisis humanitarias, más. Las dimensiones de estos psicólogos son marcados por el tiempo de violencia, como dije anteriormente, y la guerra, donde se critican muy duro a la psicología por estudiar solamente el individuo y no acercarse a las problemáticas sociales, la que hemos vivido. Y es a lo que se tuvieron que hablar estos psicólogos. Listo, compañeros. Listo, muchísimas gracias. Les agradezco a todos por sus aportes. Bueno, les voy a hacer una pregunta muy importante para cada uno. ¿Alguien tiene algún aporte en especial, algo adicional, algo de que quiera decir del tema que tocó su compañero ajeno? A mí me gustaría hacer un pequeño comentario frente a la lectura de Daniel, que me pareció muy interesante cómo el autor hablaba de que sí había buena calidad de psicología, pero que a pesar de ser en Colombia y todo el conflicto que tenemos, no se ha ahondado realmente en esa parte y que
como lo dijo Daniel, hay muy pocas universidades que dan la psicología social y que es una herramienta que nos serviría como sociedad para poder transformar ese contexto tan complejo en el que habitamos. Listo, muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora haremos el comienzo de las preguntas. ¿Listo? Bueno, primero que todo voy con Daniel. Daniel, ¿piensa usted que la psicología social en Colombia ha tenido un avance hasta el día de hoy? Muy buenas, sí, verdad, como lo que dice la compañera María Fernanda, se ve ese avance. Un claro ejemplo es la UNAD, que su enfoque es la psicología social. Eso no se ve muy a menudo en las otras universidades, donde se da importancia al grupo de personas y a sus problemas, y es donde nosotros estamos estudiando sus enfoques para poder convivir con el problema, entenderlo y de esta manera la solución con los mismos integrantes. Listo, muchísimas gracias. Bueno, seguimos con la compañera Ángela. Ángela, ¿te encuentras ahí? Sí. Listo, Ángela, mira. ¿Cómo influye la fragmentación disciplinaria y la influencia de la sociedad capitalista e industrial en la psicología social moderna? Bueno, tiene una gran influencia, ya que de cierta manera la fragmentación disciplinaria y la influencia de la sociedad capitalista industrial ha impactado en gran manera en la psicología social moderna, al alejarla de cierta manera de las, podríamos llamar, de las necesidades de las mayorías populares, y de tal manera generan una visión descontextualizada de la realidad. La coincidencia temporal de la consolidación del capitalismo y la psicología nos ha llevado a una influencia ideológica inevitable, lo que ha contribuido de cierta manera a que la psicología social haya desarrollado de cierta manera un contexto más capitalista. Listo, muchísimas gracias, Ángela. Bueno, seguimos con Melissa. Melissa, ¿en qué consiste el modelo de la crisis propuesta por Martín Baro y retomada por Soto? Muchas gracias. Claro que sí, el modelo de la crisis propuesta por Martín Baró y retomado por Enrique Soto es una de las teorías psicosociales que busca comprender cómo las personas enfrentan situaciones de crisis y de trauma. Martín Baró fue un psicólogo social, reconocido por su trabajo en psicología de la liberación y por su compromiso con la justicia social en Latinoamérica. Enrique Soto, por su parte, es un psicólogo chileno que ha trabajado en el ámbito de la psicología social y comunitaria. El modelo de la crisis se basa en la idea de que las crisis son eventos que pueden perturbar el equilibrio psicológico de las personas y desencadenar una serie de reacciones emocionales, cognitivas y conductuales. Martín Baro y Soto argumentan que estas reacciones pueden variar dependiendo de contextos sociopolíticos, económicos y culturales en el cual se encuentren las personas. Este modelo dice que las personas atraviesan varias fases, como la fase de impacto, la fase de reacción, la fase de acomodación y la fase de reorganización. Listo, muchísimas gracias. Terminamos entonces con la compañera María Fernanda. Bueno, ¿considera María Fernanda que la psicología social en Latinoamérica se consolida como una crítica u oposición al capitalismo? Yo creo que la psicología social lo que hace es hacer un análisis de la realidad que hay en este momento. Y desde eso creo que sí puede generar una crítica, no sé si una oposición, pero sí por lo menos una crítica a cómo se están dando estas dinámicas en la actualidad, dado pues que como psicólogos también nos corresponde ver desde una parte política y social cómo afectan como estos modelos económicos, que claramente no están siendo equitativos y más aquí en Latinoamérica solo vemos que ahonda la desigualdad. Entonces creo que más que una oposición es una crítica y que puede ser bastante profunda ese modelo que tal vez hemos adoptado. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Cada uno respondió de manera muy asertiva, la verdad, con unos detalles muy concretos. Entonces, mira, bueno, terminando este panel, podemos destacar que la psicología social ha evolucionado a momentos de crisis, cambios,
ha aportado significativos resultados para resolver conflictos de nuestra sociedad. El desempeño de la psicología social desde su profesión puede intervenir en las necesidades que pues afectan a las personas, a la sociedad, y cambiando la conducta original de acciones positivas en cuidar la salud mental y sobre todo la vida humana y de un mundo que está en constante crecimiento. Para continuar, ¿alguien tiene algo más que agregar para terminar? Mi parte está todo bien. No creo, sí, Listo, muchísimas todo muy claro, gracias. muchas gracias. Bueno, entonces terminamos así nuestro panel, no sin antes agradecerle a cada uno de nuestros panelistas. Gracias por la participación de cada uno, a nuestro panel de psicología social. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.